consumado es. Dios les bendiga en este día. Gracias damos a Dios por la oportunidad de poder vernos por este medio. En este viernes 15 de abril vamos a estar estudiando, reflexionando sobre la sexta frase de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Y quisiera invitarle, me acompañe por favor, a abrir sus escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, San Juan 19, versículo 30. Gloria al Señor. San Juan 19, versículo 30. Y dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ahí donde usted se encuentra, le voy a invitar, por favor, incline su rostro y eleve su voz a nuestro Creador. Bendito Padre de poder y de misericordia, Dios maravilloso, te damos muchas gracias. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad de conocerte, Señor, de poder celebrar tu nombre. Y te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, meditar en ella, profundizar en ella, inquirir, Señor, en ella, para conocer, para saber, Señor poderoso, por medio de tu palabra, lo que tú, Señor, has hecho en nuestra vida, Señor poderoso. Padre, te pido por todos y cada uno de mis hermanos y por todos y cada uno de las personas que pueden escuchar, Señor, este mensaje, conocer de ti a través, Señor, de este medio. Padre, que tú bendigas nuestras vidas. Ayúdanos, Señor poderoso, para poder entender tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Gloria al Señor. La palabra que mi Señor, estando en la cruz, usó fue tetelestai. Esta palabra era usada en la antigüedad de diferentes maneras. Por ejemplo, la gente que contraía una deuda y que no podía pagar en una sola exhibición, sino que tenía que ir dando abonos, pagando cada cierto tiempo una cantidad pequeña hasta poder concluir toda su deuda. Cuando este pago último era realizado, aquel deudor con aquella persona con la que había contraído esta deuda se expresaba al final y en la cancelación de esta tetelestai, es decir, la deuda ha sido pagada. Hoy en día, usted y yo vemos en los recibos la palabra pagado, liquidado, payful en inglés, pero tetelestai era la palabra para decir: esta deuda ha sido cancelada, esta deuda ha sido pagada, está completamente liquidada. Pero también la palabra era usada cuando un amo encargaba una misión, una responsabilidad, un trabajo a un siervo. Este iba, hacía la encomienda, hacía la tarea, y este siervo tenía el cuidado de revisar que todo lo que se le había mandado, todo aquello que se le había encomendado, estuviera cumplido en toda su totalidad, para después presentar debidamente a su amo toda la encomienda, y sólo entonces se dirigía a donde su amo le había ordenado esto y le decía: tetelestai, la tarea está terminada, la tarea ha sido inspeccionada, y es por eso que me presento para decirte: he terminado lo que tú me has encomendado. Esta palabra también era usada por artistas griegos, quienes al realizar una obra de arte, después de inspeccionarla, quedaban satisfechos con su obra y usaban esta palabra: tetelestai. He terminado mi obra, estoy satisfecho con el logro de ella. Esta palabra también era usada en el templo cuando alguien iba a presentar un cordero de 1 año de edad para el sacrificio, y este era ofrecido como ofrenda por la expiación de sus pecados.
el sumo sacerdote se daba a la tarea de inspeccionar el cordero sin mancha ni arruga. Lo inspeccionaba antes de ofrecerlo. Tenía ese cuidado. Y si el sacrificio que habría de realizarse, si el cordero que había de ser sacrificado era perfecto, sin mancha, sin queja, sin ningún hueso perniquebrado, el sacerdote decía: tetelestai. De la misma manera que ya hemos mencionado los usos diversos de esta palabra, de la misma manera a Jesús le fue asignada a Jesús una tarea por parte del Padre Celestial. Era una obra que consistía en nada más y nada menos que la redención de la humanidad. Una redención que al llegar a la cruz estaba completando. Cuando nosotros escuchamos la expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, consumado es, debemos entender que hubo dos tareas cumplidas por parte de nuestro Señor Jesucristo en esta cruz. Quisiera llevarlo a algunas citas bíblicas, por favor, para que nosotros podamos entender cuál es la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué era tan importante que Él diera su vida por todos nosotros en esa cruz? Bueno, le voy a invitar que me acompañe a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted ha leído las Escrituras, usted sabe que Dios creó al hombre perfecto y lo colocó en un lugar perfecto. Pero el hombre no era un hombre hecho o creado como un robot, sino que tenía un libre albedrío. Él podía obedecer a Dios de una manera voluntaria. Romanos 5:18 nos dice que la transgresión, el pecado, vino por medio de ese hombre que fue Adán. Y como consecuencia, todos los hombres tenemos una naturaleza caída. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída. La carta del apóstol Pablo a los romanos, a lo largo de los primeros 7 capítulos, enumeran la condición del hombre. Un hombre que no busca a Dios, que no le reconoce, que no pretende servirle, que en ningún momento le considera y que solamente desea buscar cumplir sus deseos y su voluntad. La voluntad propia, la voluntad del hombre, la voluntad del ser humano, no así la voluntad de Dios. Esta es la naturaleza del hombre. Dice la Escritura también: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. No es nuestra iniciativa el buscar a Dios, el adorarle, el proclamarle, el servirle. No está en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. ¿Y qué pasa con Dios cuando ve a la humanidad de esta manera? Bueno, el Salmo, capítulo 5, el Salmo 5, versículo 5, nos dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Todos aquellos que no obedecen a Dios no pueden estar en su presencia. Dice el Salmo 7:11, unos salmos más adelante, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe cuál era la condición del hombre? Una condenación eterna, un castigo eterno. Eso es lo que merece el hombre
por no considerar a Dios su Creador, su Señor. Eso es lo que merece el hombre por no buscar a Dios para servirle. Pero la voluntad de Dios es otra. El amor de Dios por su creación se hace manifiesto en toda la palabra. Cuando usted abre la Escritura, puede encontrar el amor de Dios manifestado al ser humano. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, versículo 5. En él nos habla acerca del plan redentor de Dios. Isaías 53 es una profecía que nos habla acerca de los sufrimientos del Mesías, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que sufrir para pagar nuestra deuda. Él tenía que sufrir para que aquella deuda, que es el pecado, que nosotros habíamos adquirido y que por ningún medio podríamos pagar, Él estaba pagando por nuestras culpas. Él estaba pagando por nuestros pecados. Él estaba pagando por nuestras transgresiones. Él estaba pagando por nuestras iniquidades. Probablemente usted piense que estas tres palabras significan lo mismo, pero el pecado traducido es como fallar en el blanco, no poder glorificar a Dios de la manera correcta. Eso es el pecado. Nuestras iniquidades, la palabra iniquidad significa perversión y las palabras transgresión significa cruzar un límite. El hombre ha cruzado el límite que Dios ha puesto una y otra vez, todos los días. Pero con todo eso, Dios tiene misericordia y Él organizó un plan redentor. Y Él envió a su Hijo para que Él, estando en una cruz, pagara por nuestras rebeliones. Isaías 53:5 declara la profecía que dice: mas Él, refiriéndose a Cristo Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero hacer énfasis en esta línea. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que usted y yo pudiéramos tener paz para con Dios, alguien tenía que sufrir el castigo. Y ese castigo lo recibió Cristo Jesús. Esta tarea le fue encomendada. Esta tarea le había sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar que me acompañe al Salmo número 32, versículo 5. ¿Qué pasa cuando usted y yo reconocemos el grande amor de Dios por todos nosotros? Aquí está el mensaje de salvación. Aquí están las buenas nuevas. Estas son las buenas noticias que se predican hoy día. Cuando una persona toca su puerta y le dice: ¿me permite unos minutos para hablarle del Evangelio? Le traigo buenas noticias. ¿Sabe qué quiere decirle en ese mensaje tan maravilloso? Que el amor de Dios se manifestó en la persona de Cristo y que Él murió en una cruz para darle a usted y a mí una oportunidad nueva, donde usted y yo podemos reconocerle a nuestro Dios, acercarnos a Él, aceptarle como nuestro Señor, como nuestro Rey, someternos a su señorío y obedecerle en todo tiempo. Dice el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La Escritura declara que cuando una persona se arrepiente, reconociendo sus errores, reconociendo sus faltas, sus pecados, su desobediencia a Dios, y ahora decide obedecerle,
esa persona es perdonada. Todos sus pecados son apartados. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ya derramó su sangre, entregó su vida a fin de salvar la nuestra. Esa es la tarea que le había sido encomendada por el Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, estando en la cruz, estaba diciendo: consumado es. La tarea de la redención es posible porque estoy entregando mi vida por causa de toda la humanidad. Yo le mencioné que no solamente esa tarea vino a desempeñar mi Señor Jesucristo. Hubo otra tarea que Él se encargó de realizar en su tiempo de ministerio. Le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. San Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante, uno de sus discípulos le pregunta: muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo les dice: he estado con ustedes. Y quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que mi Señor Jesucristo quería decirles a sus discípulos es: les he venido a manifestar cómo es el Padre Celestial. Es un Padre amoroso, es un Dios misericordioso, y la palabra de Dios lo dice a lo largo de las Escrituras, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice la Escritura también que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor Jesucristo vino a sentar ejemplo, vino a sentar la enseñanza correcta de lo que la palabra de Dios nos invita a hacer en todo tiempo. Él vino a instruirnos en su palabra, Él vino a enseñarlos. Por eso estableció a 12 discípulos para que ellos aprendieran correctamente cuál era la voluntad de Dios. ¿Quiere usted conocer la voluntad del Señor? Siga a Cristo, porque Él es el camino, Él es el maestro, Él es el modelo a seguir. Él es el varón perfecto al cual usted y yo tenemos que moldearnos. Esta era la obra que el Señor le había encomendado a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él estaba a punto de morir y expresa esta palabra: tetelestai. Completé mi obra. La tarea que me has dado ha sido consumada. Jesús estaba pagando por el pecado de los hombres. Y como esta palabra era usada en caso de deudas que se habían contraído para después ser pagadas, y como la deuda del pecado era una deuda que jamás habríamos podido pagar por nosotros mismos, ahí en la cruz nuestro Salvador estaba diciendo: consumado es. La deuda que ellos han contraído ha sido pagada en su totalidad. La obra tetelestai, la palabra tetelestai, es adecuada pensando en Jesús pagando una deuda, como terminando una obra encomendada por el Padre Celestial. Jesús no solo terminaba su obra redentora, sino que también estaba comenzando algo más. Con Él comenzaba el tiempo de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que se hacían constantemente para poder ser limpios, para dar paso al sacrificio del único Hijo de Dios. Y con Él llegaba también la venida del Espíritu Santo, que empodera la vida de todo creyente a fin de permanecer en santidad para el Dios Todopoderoso. Jesús cumplió la ley, terminó con los sacrificios, pagó nuestra deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, nos justificó, nos hizo libres y comenzó la obra que más adelante se diría dirigida
por el Espíritu Santo. Por eso, Él pudo decir, consumado es. La invitación a cada uno de nosotros es la misma. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Que esta Semana Mayor, que el mundo reconoce, no sea solamente una fecha en la cual usted y yo podemos guardar algunas cosas. Que este tiempo, que esta oportunidad que el Señor nos da, sea un tiempo para poder aceptarle de todo corazón. Que sea una oportunidad en la cual usted y yo podamos rendirnos al Señor, a su entera voluntad, para que nuestra vida en Él encuentre tiempos de bonanza. Yo le invito, allá donde usted se encuentra, incline su rostro y eleve su voz al Creador. Padre eterno, gracias te damos. Gracias por la salvación. Gracias por pagar nuestra deuda. Gracias por enseñarnos el camino para poder llegar a la presencia del Padre. Ha sido tu sangre derramada en la cruz del Calvario lo que hoy hace posible que nos podamos acercar confiadamente al trono de gracia. Gracias, porque por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados han sido limpiados. Todas nuestras transgresiones han sido borradas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Todo es posible gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por haberle levantado. Gracias, Espíritu Santo, por haber llenado nuestro corazón de fe para poder creer en Él. Gracias porque hoy caminas junto a tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas cada día para poder seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Que el Señor le bendiga.